Hay historias que no caben en los titulares, historias que ocurren cuando se apagan los reflectores y solo queda el silencio. Esta es una de ellas. Imagina a una niña que no creció entre juegos ni cuentos, sino entre camerinos con olor a perfume, maquillaje y alcohol. Su madre era una estrella, una voz inconfundible, una mujer idolatrada por millones. Pero para ella era solo mamá, y mamá no siempre estaba presente, ni siquiera cuando estaba a su lado. ¿Qué se necesita para ser hija de una leyenda? ¿Qué se rompe en una infancia cuando debes cuidar de quien debería cuidarte a ti? Detrás del éxito de Marisela Esqueda, la dama de hierro de la balada romántica, hubo una batalla interna que pocos vieron. Y una niña, Marilyn Odessa, que aprendió demasiado pronto a ser adulta. Entre luces, giras y contratos, hubo una niñez robada. Entre canciones de amor, una ausencia que dolía en silencio. Esta no es una historia de escándalos, es una historia de sobrevivencia emocional. Hoy te contaremos lo que las cámaras nunca mostraron. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo es desgarradora, también está llena de verdad, de fuerza y de esperanza. Antes de ser un ícono, Marisela fue una niña con una voz extraordinaria y una familia cargada de sueños urgentes. Hija de inmigrantes mexicanos en Los Ángeles, creció entendiendo muy pronto que su talento no era solo un don, sino una responsabilidad. Cantar no era un juego, era la forma de pagar la renta, de justificar el sacrificio de sus padres, de demostrar que haber cruzado la frontera había valido la pena. A los 6 años ya estaba frente a las cámaras de un programa infantil bilingüe. Sonreía, seguía instrucciones, cumplía horarios imposibles para cualquier niño. En el estudio era la promesa latina del futuro. En casa, la niña que no podía enfermarse ni fallar. Aprendió temprano que decepcionar no era una opción. La adolescencia no trajo descanso, trajo escenarios más oscuros, clubes nocturnos, humo, mesas llenas de adultos que aplaudían a una menor que cantaba al desamor como si ya lo hubiera vivido todo. Sus padres estaban ahí, sí, pero también dependían de cada contrato. El escenario se volvió un hogar torcido donde amor, trabajo y supervivencia se confundían peligrosamente. A principios de los años 80 llega el punto de quiebre. En una disquera importante le presentan a un joven productor que ya tenía poder, éxito y control. Él componía, decidía, dirigía. Ella admiraba, obedecía y se enamoró siendo menor de edad. Esa relación marcaría para siempre su forma de entender el amor, como algo que se gana complaciendo, cediendo, aguantando. Cuando por fin alcanza la mayoría de edad, graba un álbum que explota como fenómeno. Millones de copias vendidas, récords históricos, reconocimiento absoluto. Para el público había nacido una reina, para la industria una máquina perfecta. Pero para Marisela, recién salida de la adolescencia, comenzaba una vida donde todos la veían y casi nadie la cuidaba. La fama llegó antes que la madurez, el aplauso antes que la contención. Y en ese desequilibrio invisible se abrió la primera herida que nunca terminaría de cerrar. Mientras Marisela brillaba sobre el escenario, fuera de cámaras se desmoronaba. Y quien más lo notó fue la persona más silenciosa en su vida, su hija, Marilyn. Desde muy pequeña, Marilyn entendió que su madre no era como las demás. En lugar de cuentos para dormir, escuchaba pruebas de sonido. En vez de parques, conocía camerinos con luces frías y mesas llenas de vasos vacíos. La infancia se le escapó entre presentaciones, maletas y la incertidumbre de no saber cómo amanecería su madre al día siguiente. No fue una explosión, fue una acumulación, una línea blanca sobre un espejo, un trago para dormir, un maquillaje que cubría más que el rostro.
Lo que para los demás era una artista disciplinada, para Marilyn era una madre que se perdía lentamente en sí misma. Aprendió a leer señales que ningún niño debería conocer: el tono acelerado al hablar, el movimiento torpe, la risa forzada, los ojos perdidos. Cuando esas señales aparecían, Marilyn sabía que esa noche tenía que estar alerta. Recogía el desorden, cerraba puertas, evitaba que alguien más lo notara. A veces incluso limpiaba lágrimas que no eran suyas. En una de esas noches, empujó la puerta del camerino y vio a su madre desplomada en el suelo, con un billete enrollado en la mano y la mirada vacía. No gritó, no se asustó, hizo lo que había aprendido: comprobar que respiraba, buscar agua, pedir ayuda sin causar escándalo, porque en ese mundo el escándalo era peor que el dolor. Y ese fue el verdadero problema. Todos sabían, pero nadie hablaba. Asistentes, managers, músicos, todos colaboraban con una mentira colectiva para que el espectáculo continuara. Nadie quería perder su lugar, su porcentaje, su comodidad. La única que no ganaba nada de esa mentira era Marilyn. Al contrario, perdía. Perdía noches, perdía paz, perdía infancia. Lo más duro no fue lo que vio, sino lo que entendió: que su mamá no estaba enferma de fama, sino de soledad, que usaba el escenario para esconder lo que no sabía cómo sanar, y que, sin quererlo, ella se había convertido en el único punto estable en una vida llena de caos. Marilyn no tuvo infancia, tuvo una misión: cuidar a su madre, aunque nadie la hubiera preparado para ello. El desgaste no fue solo emocional. Con los años, el caos también alcanzó las finanzas. A pesar de seguir llenando teatros y firmando contratos, el dinero desaparecía como agua entre los dedos. Promotores, representantes, contadores, todos cobraban, pero nadie explicaba. Marisela ganaba, pero nunca parecía tener suficiente. Y la primera en notar el abismo económico fue Marilyn. Apenas tenía 12 años cuando empezó a escuchar discusiones sobre cuentas congeladas, recibos vencidos y facturas impagadas. La artista que cantaba sobre poder femenino ya no podía sostener ni su hogar. La mezcla de adicción, malas decisiones y abuso de confianza hizo que la fortuna de Marisela se esfumara. En su casa, los discos de oro decoraban paredes que escondían deudas y promesas rotas. Y ahí, otra vez, estaba Marilyn, con una mochila al hombro y una mirada más madura de lo normal. Empezó a memorizar fechas de pago, a contar el cambio en la cartera, a esconder los avisos de corte para que su madre no se derrumbara. A los 13, entendía lo que muchos adultos niegan: que si ella no controlaba, nadie más lo haría. Pero el verdadero quiebre no fue financiero, fue emocional. Una noche, tras volver de un ensayo, Marilyn encontró a su madre en el sillón, inconsciente, rodeada de botellas y polvo blanco. Esa escena no era nueva, pero algo dentro de ella sí cambió. Ya no podía más. Ya no quería ser la adulta forzada, la cuidadora silenciosa. «Mamá, tienes que parar», le dijo, con una voz que no parecía de una adolescente. Marisela intentó justificarse, prometer, sonreír, pero ya no funcionaba. «Si quieres que me quede, tienes que entrar a rehabilitación. Hoy, no mañana, hoy. Y si no lo haces, no vuelvas a buscarme». Fue un ultimátum brutal, pero también un acto de amor radical. Por primera vez, la hija no la sostenía con las manos, sino con los límites. Esa misma tarde, Marilyn la llevó a una clínica en Burbank, sin cámaras, sin prensa. Solo una madre con la mirada baja y una hija con el corazón roto, pero firme. Ese fue el principio, no de la recuperación total, pero sí del fin del ciclo. La rehabilitación no fue mágica. Hubo recaídas, promesas rotas, días de silencio, pero también hubo algo que nunca se rompió: la voluntad de Marilyn de romper el ciclo. Desde ese ultimátum, su vida cambió. No solo dejó de ser la cuidadora de su madre, también se permitió, por fin, ser hija.
Marisela comenzó su proceso de reconstrucción, no solo como artista, sino como mujer, como madre. Volvió a cantar, sí, pero con una verdad distinta, ya no para agradar, sino para sanar. Y en uno de esos escenarios, años después, ocurrió lo impensable. Madre e hija compartieron el micrófono, no como símbolo de fama, sino como símbolo de sobrevivencia. Hoy, Marilyn tiene su propia familia. Su hija crece con reglas claras, rutinas estables y una madre que aprendió del dolor. Marisela, por su parte, habla de su historia con humildad, sin esconder las grietas, porque sabe que el verdadero triunfo no fue llenar estadios, fue no perder a su hija en el camino. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que una familia puede sanar incluso después de tanto dolor? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si valoras este tipo de historias humanas, suscríbete al canal, porque hay verdades que merecen ser contadas y escuchadas.